Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión para ir retomando el contenido temático dentro del procesamiento de foniatría y logopedia aplicada en edad temprana. Hasta este punto ya pudimos ir revisando pues todo el preprocesamiento hacia el término de las afasias, el acompañamiento foniátrico y pues prácticamente hoy vamos a ir viendo pues, la lógica implementativa acerca de la logopedia y el DCA, que es el daño cerebral adquirido, ¿no? Como tal, esta segunda sesión tiene como fundamentos prioritarios ir conceptualizando cada uno de estos procesamientos y más que nada ir encaminando pues esta gama muy ardua acerca de la logopedia y cómo en su momento pues también se puede ir aplicando mediante la intervención ante alguna cuestión foniátrica. El daño cerebral adquirido, pues prácticamente es una lesión que se va produciendo en estas estructuras cerebrales y que prácticamente va alterando la secuencia de alguna persona. O sea, puede ser desde el nacimiento, puede ser por algún accidente dentro del desarrollo de su vida, alguna lesión, accidente o alguna enfermedad. Entre las principales, pues prácticamente daños cerebrales adquiridos están los traumatismos craneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares. Los primeros, pues prácticamente dentro de los traumatismos van a ir afectando a las personas jóvenes. En su mayoría somos los hombres quienes tenemos pues más por la parte de los accidentes siniestros y laborales. Los o acciones y accidentes cerebrovasculares afectan pues prácticamente a una población de edad en la que predominan las mujeres. Toda esta parte del DSA trae como consecuencia en que pues las personas, los niños, las niñas y demás presentan discapacidades y algunos déficits dentro de su funcionamiento independiente, lo cual les va a ir impidiendo ir categorizando y anclando sus actividades del día a día, ¿no? Cada uno de estos déficits ocasionados por un daño cerebral adquirido, pues prácticamente va a ir disminuyendo la cuestión dentro de las habilidades motoras, algunas cuestiones que son dentro de las capacidades finas, capacidades gruesas y demás. Y pues prácticamente dentro del DCA empieza a haber muchas alteraciones en función a la adquisición y el procesamiento de las actividades a largo plazo, ¿no? Entre cada uno de estos preprocesamientos hacia los daños cerebrales adquiridos, también vamos a encontrar esta parte de algunas alteraciones cognitivas. Entre ellas, pues prácticamente está esta función dentro de los problemas visuales, manipulativos, habilidades del razonamiento que se van reduciendo y gradualmente se van haciendo pequeñas, poca capacidad de la organización, déficit en la capacidad integrativa para la racionalización y conceptualización, en la comunicación y en cada una de estas pues prácticamente es aperturas simbólicas. Esta parte de los DCA pues, tienen mucha relevancia acerca de las implicaciones en cómo se pueden ir estableciendo dentro de las escuelas, ¿no? La alteración de la comunicación, como estamos hablando de foniatría y logopedia aplicada de temprana edad, tiene que ver con estas implicaciones con la comunicación y en las instituciones, ¿no? Esta parte de la falta de comunicación, pues prácticamente va a generar consecuencias de la alteración dentro de las habilidades físicas, del lenguaje, de las cognitivas, y prácticamente va a ir como que frenando y va a ir también desentonando la secuencia dentro del lenguaje que prácticamente va a producir en su momento alguna incapacidad. Todo esto, pues prácticamente es porque todas estas alteraciones de los procesos básicos del lenguaje, así como la comprensión, la expresión y demás, van a estar directamente alteradas dentro de esta función habitual, ¿no? Va a generar algunas partes dentro de lo que comentábamos en la primera sesión, entre esta parte de alguna alteración dentro del desarrollo cerebral, algunos trastornos en la parte de la comunicación y va a ir también
frecuentando y también deterioran parte de la memoria, esta parte de los déficits de atención y las alteraciones obviamente del lenguaje, ¿no? Todas estas funciones que prácticamente son de la comprensión y la expresión, pues van a ir como que también estableciéndose y remodificándose en el proceso de cada uno y cada uno de los pequeños. Estas tienen que ver directamente a la comprensión y a la expresión, pero también van a haber alteraciones del pensamiento formal. Aquí vamos a ir revisando cómo también van a haber finas alteraciones acerca de el razonamiento lógico deductivo, esta parte de la resolución ante los conflictos, alteraciones también en la regulación de la conducta, en donde pues prácticamente se va desvinculando la meta o el objetivo dentro del desarrollo de aprendizaje de la o del pequeño. Entonces, aquí pues prácticamente vamos a ir viendo cuestiones que van reintegrando esta parte de la planificación, iniciación y autorregulación conductual, que es mucho el preprocesamiento acerca del trabajo logopédico. Las características que también tenemos que ir como que reestructurando es esto, ¿no? En cómo vamos viendo las fases de rehabilitación, en cómo vamos argumentando y también generando aperturas dentro de las potencialidades, en cómo vamos generando esta parte del equipo intradisciplinar, en donde prácticamente componemos a grupos de profesionales para poder ir determinando patologías, para poder ir generando intervenciones ante un DCA y al acompañamiento logopédico. Depende mucho dentro de la situacionalidad del caso, pero pues por lo regular siempre el logopedia, esta parte del logopeda busca las funciones neurológicas, el fisioterapeuta, el neuropsicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, el educador social, que es prácticamente quien va a dar la detonación hacia el punto de atención. Debemos de ir viendo esta parte del acompañamiento y la prioridad acerca del área afectada y cómo podemos ir aperturando o surgiendo mediante algún tipo o cambio dentro de la intervención, como las terapias y demás. La frecuencia, pues prácticamente dentro de este mapa interdisciplinar tiene la finalidad de ir abonando y construyendo los resultados más viables para poder ir procesando una buena calidad de aprendizaje, ¿no? Todo esto que pues prácticamente se va indagando y se va cuestionando, también tiene mucha puntualización acerca de lo que podemos ir desarrollando. Creo que también tenemos la habilidad de ir como que presentando todo lo que en su caso los logopedas podrían dar como este proceso de comunicación y de intervención. El foniátrico también va como que checando la frecuencia de estas reuniones y más que nada también va a ir aperturando toda esta indicación dentro del proceso logopédico, ¿no? Todo lo que también se puede ir encaminando mediante esta conducta interdisciplinar, pues tiene que ver mucho con la definición de esta parte de intervención lógica y cómo vamos a ir dando la segmentación. El logoped, esta parte del logopeda y esta parte de la función también tienen que ver con el perfil profesional del logopeda. Aquí podemos ir trabajando desde el poniátrico y el acompañamiento logopédico, pues esta parte dentro del campo científico que va a ir aperturando el área de la salud y se va a ir encargando pues prácticamente esta parte de la comunicación humana y todos estos desórdenes a nivel del lenguaje, en cómo hablamos, en cómo expresamos nuestra voz, en qué estamos escuchando, cómo implementamos nuestras actividades, cómo yo voy preveniendo, cómo me voy evaluando, cómo voy sistematizando cada uno de estos campos de acción, cómo voy comunicándome tanto en niños, adultos y jóvenes y demás. Y a partir dentro de este proceso, el logopédico o esta parte del logopeda empieza a dar una intervención también más razonable. A partir de toda esta presentación integrativa dentro de las causas de afectación y lo que queremos revisar y demás, eh, se empieza a ver la gradicidad o esta parte de la graduosidad dentro de la consecuencia y el logopeda, pues prácticamente como profesional en conocimientos que van a habilitar esta capacidad para poder diagnosticar y prevenir estas deficiencias dentro de la comunicación, va a ir puntualizando todo lo que va a ir diseñando y va a ir viendo las alteraciones que simplificadamente van a ir alterando cada una de estas cuestiones. Hasta el día de hoy, pues es algo muy interesante ver cómo
todo este trabajo se va enfrentando a nuevas secuencias, a nuevas alteraciones en la actualidad y cómo se le tiene que dar una nueva solución o una nueva reintegración a toda esta función dentro de las afasias, ¿no? Para esta en cuestión también el logopédico o esta parte del logopeda va a intervenir y va a ir geriendo pues prácticamente una capacidad de análisis, de recuperación y de algunas cuestiones que de manera formal pues tienen que dar un buen resultado y elevar el porcentaje de cuestiones en el cual se puede ir interviniendo pues prácticamente desde esta funcionalidad del voz, el habla, el lenguaje, el acompañamiento foniátrico, como esta parte de la medicina que va a ir revisando y también adecuando algunas funciones que en su momento también van a ser de mucha ayuda. Y dentro de esta parte, la actividad lógica del logopeda es como que ir viendo el diagnóstico, ir viendo esta parte del tema de la rehabilitación y cómo va a ir presentando cada uno de estos aspectos para ir interviniendo hacia aquellas personas que prácticamente han perdido esta habilidad, ¿no? Entonces, algo que de esta parte también va a ir como que especificando al logopédico es que tiene que ir generando competencias específicas. Con el y logopedia aplicada en temprana edad tiene una intervención lógica. Entonces, primeramente vamos trabajando en el campo medicinal dentro del pediátrico, identificando alguna cuestión apática. Después viene la intervención logopédica, en el cual se tiene que ir generando una secuencia de habilidades específicas. Entonces, como tal, el personal logopédico tiene que ir diseñando, ir implementando y tiene que estar evaluando cada una de estas acciones de la prevención en función a al trastorno o a la alteración de la comunicación y el lenguaje. Algo interesante dentro de esto es cómo se va procesando de manera introductoria cada uno de estos aspectos. En su momento van a dar resultados viables que van a aperturar también cada una de estas incidencias. Va explorando también va evaluando y va diagnosticando estos trastornos de la comunicación y establece un pronóstico de evaluación. Hay una parte también que es bien importante dentro del procesamiento logopédico que se llama hoja de evolución, en donde vamos viendo la parte inicial y segmentadamente cómo vamos interviniendo y vamos lógicamente observando cada una de estas evoluciones. El logopédico también tiene la función de participar en cada uno de estos procesos de evaluación y dentro de esta parte interdisciplinar y pluridisciplinar, pues tiene que ir viendo todas estas áreas de la afectación de la comunicación y del lenguaje. La característica también más importante es que también va a ir utilizando instrumentos de exploración para poder ir registrando y sintetizando cada una de estas aportaciones como datos e integrándolos en el conjunto de la información. Y como la información también es algo muy importante y tenemos que ir preestableciendo un orden también muy estructurado, también tiene que ir comunicando de manera profesional, escritamente y de manera verbalizada todas estas conclusiones dentro de la intervención hacia con el identificado, ¿no? Y de esa manera, pues prácticamente van a ir viendo cómo vamos a seguir interviniendo en función a la atención específica que va a tener o no o la pequeña, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que ir viendo cómo también el procesamiento logopédico tiene que ir interactuando con este tratamiento interdisciplinar, aplicar pues prácticamente los procesamientos logopédicos, que eso es, pues prácticamente es con métodos, con alguna técnica y recursos eficaces para poder adecuarlos, implementarlos y aterrizarlos, ¿no? Tiene que ir viendo también la secuencia en todo esto. El trabajo logopédico en realidad es un trabajo muy importante, es un trabajo de intervención que pues prácticamente va a ir adaptando y estableciendo objetivos en función a las etapas del tratamiento que se vayan aplicando. Entonces es como ir procesando. El primer proceso de intervención, se cumplió el primer objetivo, se tiene que reforzar, remodificar, readaptar. Si se cumplió, pasamos a la siguiente segmentación y cómo gradualmente vamos encaminando y vamos procesando desde el primer paso hasta la secuencia que va a ir dando pues, prácticamente estas etapas evolutivas dentro de la capacidad integrativa del evaluado. Va a ir viendo también la intervención profesional, tenemos que estar muy intrínsecamente evaluativos para ir viendo mejoras y también ir viendo esta parte de la adaptación integrativa
para que en su momento también podamos ir seleccionando y buscando sistemas alternativos que vayan aumentando la comunicación y vayan adaptando las condiciones físicas, psicológicas y cognitivas de las y los demás. Otra apertura dentro de esta funcionalidad es que el logopédico tiene que ir teniendo esta facilidad en el aprendizaje hacia estos sistemas alternativos y tiene que ir como, aumentando esta parte de la comunicación. Lo observable también dentro de esta base, la cronología, es que los resultados pues prácticamente deben de ser muy observables, ¿no? Tenemos que ir viendo el asesoramiento también dentro de los resultados favorables, pero aquí el punto de atención también es esto, en cómo trabajamos con mamá y papá, en cómo la familia también va interviniendo y va procesando cada una de estas cuestiones que van a ir asesorando, elaborando, produciendo algunas mejoras significativas y como también al final dentro de este procesamiento, dentro de la hoja de evolución, también se tiene que ir haciendo los reportes de exploración y diagnósticos en cómo vamos dando el seguimiento, cómo nos dando una puntualización a la finalización y cómo hay una derivación poliétrica. Aquí también se tiene que ir viendo dentro de la valoración, pues prácticamente todo dentro de las funciones interdisciplinarias, ¿no? Un neuropsicólogo y esta parte del neurólogo también tiene que tener una función de evaluación. Importante es que también la evaluación y toda esta parte del contraste no solamente va a ser dentro de una segmentación, sino tiene que haber una escala interdisciplinar para poder ir comprendiendo cada uno de los niveles que se están mejorando, alterando o se están remodificando. Para eso, cada una de las evoluciones deben de ser continuas, tiene que ir viendo la parte del pronóstico hacia la necesidad que se está generando y la valoración del lenguaje, pues prácticamente se pone y se puntualiza mediante niveles, a nivel fonológico, a nivel léxico, la morfológica, nivel sintáctico, lo semántico, esta parte de la pragmática que se está presentando y la cuestión del nivel comprensivo, ¿no? Afortunadamente, cuando trabajamos con esta parte multifactorial o esta parte dentro de la secuencia interdisciplinar, es que tenemos estas redes de apoyo que en su momento también nos van generando todo, ¿no? La elaboración de esta parte de la producción del habla, pues también tiene que ir generando con la secuencia. Se tiene que ir viendo la implementación hacia contra la valoración de la respiración, la fonación, esta parte de la articulación también, la resonancia que le damos y la evaluación prosódica que también tiene que ir integrar la capacidad dentro de lo que se va pues, prácticamente formulando, ¿no? Entonces, como tal, la intervención logopédica, como un plan de intervención logopédico, tiene que ir integrando un plan general de rehabilitación, en donde el paciente pues tiene que estar actualmente acompañado y se plantea a través de diferentes comprensiones. Se tiene que ir viendo la evaluación del lenguaje de la voz y el habla, ¿no? Al hablar de esta condición antifoniátrica, pues tenemos que ir viendo el procesamiento logopédico, pero también tenemos que ir redirigiendo nuestra atención hacia la evaluación sistematizada de cómo se va comunicando el niño, la niña, cómo va hablando, la segmentación, qué ritmo lleva, qué cronología está estableciendo, cómo está la voz, ¿no? Vamos formulando objetivos posteriormente a esta primera sección. Generamos una metodología que prácticamente nos va a dar la pauta sistematizada dentro del procesamiento de intervención y después programamos algunas funciones de actividades regulatorias que vayan procesando pues prácticamente el fortalecimiento y la potencialidad de la comunicación de la pequeño. Y posteriormente, aquí también se tienen que ir viendo las condiciones materiales y los recursos. Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde tengo recursos financiados y cómo puedo restablecer también una evaluación de la eficacia de la red de educación. Prácticamente el modelo de intervención para esta parte logopédica por alguna alteración dentro de la comunicología, pues prácticamente lleva una serie de perseveración, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo la capacidad, tenemos que ir viendo la satisfacción y más que nada, siempre he comentado todo esto, que dentro de la intervención educativa para un proceso pediátrico y logopédico, siempre es dentro de la condicionante de la edad temprana, ¿no? Entonces se trabaja conjuntamente con padres de familia, la relación al programa y cómo también nosotros pensamos dentro de una estructura el modelo de acompañar, ¿no?
En relación con esta parte del proceso logopédico, también se tiene que ir viendo el trabajo adicional, ya que en familia se tiene que ir procesando, se tiene que ir estableciendo este vínculo reintegrativo y también que va a ser muy eficaz para poder intervenir y mejorar la comunicación de la y el pequeño. Y dentro de esta parte también se tienen que ir viendo las variables integrativas que en su momento van virtualizando el acceso o esta parte también de la formulación de todo lo que podemos ir indagando en la cuestión foniátrica. El logopédico entonces tiene que ir viendo todo este procesamiento, tiene que ir rescatando y fortaleciendo cada una de estas funciones y la relación con los otros profesionales. Hablamos de que esta parte logopédica tiene una parte interdisciplinar, o sea que es dentro del interno una parte multidisciplinar también, en donde podemos acceder a redes de apoyos para poder ir valorando, solucionando, interviniendo de la manera más adecuada. Logopédico o esta parte de logopeda, pues prácticamente es un profesional que va a ir procesando toda esta parte de la evaluación y la rehabilitación, pero también hay diferentes acciones dentro de lo que podemos ir procesando, como algunas alteraciones dentro de la capacidad motora, psicológico, en algunas cuestiones somáticas y demás, en donde pues prácticamente se tiene que ir abordando multidisciplinarmente cada uno de estos aspectos. Entonces, el logopédico tiene que ir trabajando de forma coordinada con los diferentes profesionales que puedan ir abordando y acompañando, y cómo también pueden ir interfiriendo dentro de estos niveles básicos, ¿no? Que es el primero, una coordinación interna, que prácticamente todos deben de estar coordinados para poder trabajar con el paciente día con día, y pues prácticamente cómo se ponen a través de esta funcionalidad de la valoración los procesos de intervención integrativos, ¿no? Todo esto también tiene que ir reprogramado, todo debe de estar pues, prácticamente funcional y específico. Debe de haber una coordinación externa, que aquí son los equipos específicos. El logopédico va a ser el profesional que va a ir asesorando con el otorrinolaringólogo, esta parte del asesoramiento con el foniátrico, el nefrólogo y el médico rehabilitador. Esta parte también es importante porque como comúnmente hablamos de funciones y alteraciones afásicos como alteraciones del lenguaje y la comunicación, hasta el día de hoy pues hay adaptaciones integrativas, entonces tiene que hablar de una formación también continua, debemos ir viendo las funciones también metodológicas acerca de estas áreas, tenemos que ir viendo las áreas logopédicas, que esta va a ir revisando directamente los trastornos de la comunicación y el lenguaje y el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales que prácticamente se van presentando en la temprana. También tienen que ir viendo las técnicas de evaluación, todo lo que va a ir ocupando, todo lo que va a servir, los principios y procesamientos acerca de todo lo que vamos a ir viendo en la anatomía, la neurología y la neuropsicología, que también tiene que ir viendo con el habla, la audición y la voz, y las nuevas tecnologías dentro de la comunicación como una red de apoyo. Otras funciones al área de rehabilitación, pues también tiene que ir viendo con el médico rehabilitador, los terapeutas ocupacionales, y la importancia de hacer una referencia a la investigación integrativa mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Esto da un mayor grado de efectividad para poder ir procesando y más que nada intervenir de la manera más gradual y pues prácticamente más puntualizada. Los fundamentos de la comunicación pues prácticamente tienen que ver con toda esta parte de las habilidades que se va abordando en la producción del lenguaje, como también podemos ir viendo la estructura biológica de los cerebros integrativos del desarrollo humano y cada una de estas partes también armoniosas. Es importante que el hombre pues, pueda aprender y pueda también ir generando esta reintegración también procesada, ¿no? Entonces, la importante intervención y evaluación es que, uno, tenemos que ir generando una parte racional del pensamiento, planificarlo, generar las ideas, movimientos, ir viendo las habilidades sociales, cómo vamos generando una integración hacia algunas alteraciones logopédicas según el daño cerebral, como alguna disfagia y demás. Y las alteraciones del lenguaje. Aquí pues prácticamente la intervención logopédica tiene que ir bien con cada una de estas alteraciones del lenguaje, como las afasias, ¿no? Que las afasias consisten gradualmente dentro de este trastorno del lenguaje ocasionados por algún desarrollo o alguna parte de la lesión cerebral en una persona que
prácticamente tenía alguna normalidad o que fue frecuentado y fue segmentado todo esto en su desarrollo de vida. Entonces, aquí el trastorno afásico se va a ir caracterizando mediante esta intervención por algunos trastornos de la emisión de los elementos sonoros del habla, como esta parte de la parafasia. Entonces, tendremos esta parte de ir revisando el déficit de la comprensión o trastornos de la denominación, que es la anomía, y las afasias, pues aquí también es algo bien importante. Las afasias también pueden presentarse durante o después dentro de la adquisición del lenguaje. Por eso, algo importante, en escolar trabajamos en edad temprana porque vemos el ritmo, la cronología, el modo léxico, la pragmática y toda esta parte del desarrollo evolutivo en la adquisición del lenguaje del lado pequeño. Pero la fascia pues se puede ir viendo después también dentro de la adquisición del lenguaje. Por eso aquí también podemos ir reintegrando la tartamudez y toda esta parte dentro de las comodidades expresivas. Aquí tenemos también una parte dentro de la emoción en el cual pues vamos a ir revisando que las infancias claramente van viendo y descartando esta fase reintegrativa a la integración inicial. Se trata de un trastorno que se va produciendo por una lesión que va a ir incapacitando pues, prácticamente la elaboración del lenguaje y por lo tanto no se va a ir reduciendo, pero sí prácticamente se va a ir interviniendo mediante un mecanismo que en su momento pues también puede ir generando otra capacidad de intervención. Otras partes dentro del trastorno del lenguaje son las alexias, que en muchos casos también se va acompañando de la pérdida de la escritura, que la persona hable y entienda la lengua hablada, la grafía, que es la pérdida pues, prácticamente en mayor o menor grado de la escritura, y la acalculia. Aquí también hay cuestiones dentro de dislexia, descalculia, disgrafía y demás, ¿no? Pero esta parte de la calculia tiene que ir viendo con el trastorno de la habilidad del cálculo. Cada una de estas características pues prácticamente van afectando cuestiones dentro de la lectura, de la escritura y el cálculo que prácticamente se van pues, implementando. Hay algunas, esto tiene que ver con las funciones metodológicas acerca de algunos trastornos dentro del lenguaje, ¿no? El lenguaje y la comunicación integrativa. Hay algunas alteraciones también del habla, conocidas como disartrias, pues prácticamente son las alteraciones del habla por lesión del sistema nervioso central o periférico, que prácticamente da alguna fundamentación a la parálisis, a la debilidad o esta parte de la incoordinación de la musculatura o esta parte dentro del sistema integrativo al músculo bucal y pues prácticamente afecta la respiración, la fonación, la articulación, la resonancia y la prosodia. Estos estudios, pues prácticamente dentro de la función integrativa, pues tienen que ir viendo mucho cada una de estas articulaciones. Las apraxias, las disartrias y demás, pues prácticamente van a atacando esta parte del déficit de inervación y de la musculatura. Tenemos que ir viendo si es por algún daño de algún trauma craneoencefálico, accidente cerebrovascular, miopatias, afecciones, disfagias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir viendo con las alteraciones dentro de la seguridad y la oralidad dentro de los pequeños. También es muy importante ir viendo los criterios de pronóstico y toda esta parte de la rehabilitación y la evolución por recuperación y cómo también podemos ir trabajando dentro de la valoración y el tratamiento, ¿no? El tratamiento interdisciplinar que tiene que ir viendo con este objetivo mediano y largo plazo, que prácticamente tiene que ir recuperando física, cognitivo y socialmente las capacidades de comunicación de los pequeños y dentro de esta complejidad como alteración también se tiene que ir revisando todo el papel importante que tenemos que ir como arreglando dentro del tratamiento logopédico. El tratamiento logopédico, pues en realidad va a ir definiendo en cada patología los trastornos de la rehabilitación y cómo son fundamentalmente individuales por cada una de las personas. Aquí iniciamos una evaluación y una alteración y un diagnóstico dentro del procesamiento de esta parte de la alteración del lenguaje y la comunicación. Y la programación de los tratamientos tienen que ir realizándose durante todos estos procesos también que van a ir preservando y van a ir quedando dentro de una apertura muy reestructurada. La rehabilitación en este ámbito está integrada dentro de todo la afectación de estos déficits de atención y cómo podemos dejar una apertura también muy desarrollada, muy implementada para poder hacer un buen periodo rehabilitador.
Como tal, los objetivos están en una consonancia, tienen que ir como que relevando, tienen que ir viendo una mayor funcionalidad posible y como objetivo de intervención se tiene que ir viendo que el sujeto se vaya desenvolviendo y vaya generando las mejores situaciones dentro de la comunicación. Es importante también que podamos compartir y que podamos ir viendo dentro de todo esto, todo lo que podemos ir generando progresivamente a través de una buena intervención. Hay fases reintegrativas también de cada una de estas intervenciones, la fase crítica, cómo también interviene la familia, el paciente, la fase aguda, en donde ya también va una funcionalidad diferente entre la familia, el personal sanitario y el paciente, la fase subaguda y de rehabilitación que tiene que ver con intensivo, aquí el tratamiento debe ser integral, se va dirigiendo a un equipo interdisciplinar, al paciente que vaya viendo sus objetivos, a la familia y cómo también va regenerando cada una de estas segmentaciones. La fase de atención a largo plazo, ¿no? Y readaptación, pues tiene que ir viendo también con parte del equipo interdisciplinar, el paciente, el apoyo familiar y como alteraciones y también acompañamiento, pues también tenemos que ir viendo la segmentación por cada una de estas frecuencias integrativas. Es importante que dentro de esta parte de las disartrias, de las afasias, de algunas cuestiones de la alteración dentro de la comunicación, la oralidad, la comprensión y la racionalidad, nosotras y nosotros empecemos a ver como que una segmentación dentro de lo que podemos ir viendo en tema de rehabilitación de los trastornos del habla por disartrias, afasias y demás. Entonces, rehabilitación, sustitución y compensación tienen que ir viendo dentro de una parte puntualizada, esta parte de tonicidad, movilidad y dentro de esta metodología también el acompañamiento y la metodología, ¿no? Entonces, hablamos de una cuestión de muy grande, ¿no? Pareciera algo muy fácil, pero en realidad busca mucha sistematización y mucho proceso de intervención. La foniatría y la logopedia aplicada a la temprana edad es la primera funcionalidad dentro de las necesidades educativas especiales que tenemos que ir revisando para poder intervenir, corregir y adecuar de la manera más segura, lógica y sistematizada, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto nos va a servir para ir comprendiendo todo este mundo. Es un mundo muy enorme, es un mundo muy, inclusive a veces complicado, pero que si se puntualiza y se puede estructurar desde esta metodología de intervención bien procesada, pues los resultados van a ser significativos, van a ser graduales y van a ser muy, muy viables. ¿Ok? Pues bueno, estimados maestros y maestras, con esto terminamos mediante el análisis crítico de la foniatría, mediante un DCA y esta parte del acompañamiento logopédico. Sí, son muchas cuestiones dentro de la terminología dentro de la fascia y la logopedia, pero pues, prácticamente tenemos que ir viendo y quedándonos con la parte más primordial e importante, que en su momento nos va a ayudar mucho para poder intervenir y procesar de la manera más adecuada. ¿Ok? Pues les deseo el mejor de los éxitos. Nos estamos viendo en otra ocasión. Cuídense mucho, que pasen un excelente día. Hasta luego. Un abrazo a la distancia.